Porque os pregunto, si el fin por que crió Dios todas las cosas fue solamente por comunicarse con ellas, y si esta dádiva y comunicación acontece en diferentes maneras, y si una de estas maneras son más perfectas que otras, ¿no os parece que pide la misma razón que un tan grande artífice y en una obra tan grande tuviese por fin de toda ella hacer en ella la mayor y más perfecta comunicación de sí que pudiese? Y la mayor, así de las hechas como de las que se pueden hacer, es la unión personal que se hizo entre el Verbo divino y la naturaleza humana de Cristo, que fue hacerse con el hombre una misma persona. Necesariamente se sigue que Dios, a fin de hacer esta unión bienaventurada y maravillosa, crió todo cuanto se parece y se esconde, que es decir, que el fin para que fue fabricada toda la variedad y belleza del mundo fue por sacar a luz este compuesto de Dios y hombre, o por mejor decir, este juntamente Dios y hombre, que es Jesucristo. Esto es ser Cristo fruto, y darle la Escritura este nombre a Él, es darnos a entender a nosotros que Cristo es el fin de las cosas, y aquel para cuyo nacimiento feliz fueron todas criadas y enderezadas. Porque así como en el árbol la raíz no se hizo para sí, y menos el tronco que nace y se sustenta sobre ella, sino lo uno y lo otro, juntamente con las ramas y la flor y la hoja, y todo lo demás que el árbol produce, se ordena y endereza para el fruto que de él sale, que es el fin y como remate suyo. Así por la misma manera, estos cielos extendidos que vemos, y las estrellas que en ellos dan resplandor, y entre todas ellas esta fuente de claridad y de luz que todo lo alumbra, redonda y bellísima, la tierra pintada con flores y las aguas pobladas de peces, los animales y los hombres, y este universo todo, cuán grande y cuán hermoso es, lo hizo Dios para fin de hacer hombre a su Hijo, y para producir a luz este único y divino fruto que es Cristo, que con verdad le podemos llamar el parto común y general de todas las cosas. Y así como el fruto para cuyo nacimiento se hizo en el árbol la firmeza del tronco y la hermosura de la flor, y el verdor y frescor de las hojas, nacido, contiene en sí y en su virtud todo aquello que para él se ordenaba en el árbol, o por mejor decir, el árbol todo contiene, así también Cristo, para cuyo nacimiento crió primero Dios las raíces firmes y hondas de los elementos, y levantó sobre ellas después esta grandeza del mundo con tanta variedad, como si dijésemos, de ramas y hojas, lo contiene todo en sí, y lo abarca y se resume en él. Y como dice San Pablo, se recapitula todo lo no criado y criado, lo humano y lo divino, lo natural y lo gracioso. Y como de ser Cristo llamado fruto por excelencia, entendemos que todo lo criado se ordenó para él. Así también de esto mismo, ordenado, podemos, rastreando, entender el valor inestimable que hay en el fruto para quien tan grandes cosas se ordenan. Y de la grandeza y hermosura y cualidad de los medios, arguimos la excelencia sin medida del fin. Porque si cualquiera que entra en algún palacio o casa real, rica y suntuosa, y ve primero la fortaleza y firmeza del muro ancho y torreado, y las muchas órdenes de las ventanas labradas, y las galerías y los chapiteles que deslumbran la vista, y luego la entrada alta y adornada con ricas labores, y después los zaguanes, y patios grandes y diferentes, y las columnas de mármol, y las largas salas y las recámaras ricas, y la diversidad y muchedumbre y orden de los aposentos,
hermoseados todos con peregrinas y escogidas pinturas, y con el jaspe, y el pórfiro, y el marfil, y el oro que luce por los suelos y paredes y techos, y ve juntamente con esto la muchedumbre de los que sirven en él, y la disposición y rico aderezo de sus personas, y el orden que cada uno guarda en su ministerio y servicio, y el concierto que todos conservan entre sí, y oye también los menestriles y dulzura de la música, y mira la hermosura y regalos de los lechos, y la riqueza de los aparadores que no tienen precio. Luego conoce que es incomparablemente mejor y mayor aquel para cuyo servicio todo esto se ordena. Así debemos nosotros también entender que si es hermosa y admirable esta vista de la tierra y del cielo, es sin ningún término muy más hermoso y maravilloso aquel por cuyo fin se crió, y que si es grandísima, como sin ninguna duda lo es, la majestad de este templo universal que llamamos mundo nosotros, Cristo, para cuyo nacimiento se ordenó desde su principio, y a cuyo servicio se sujetará todo después, y a quien ahora sirve y obedece y obedecerá para siempre, es incomparablemente grandísimo, gloriosísimo, perfectísimo, más mucho de lo que ninguno puede ni encarecer ni entender. Y finalmente que es tal, cual inspirado y alentado por el Espíritu Santo, San Pablo dice, escribiendo a los colosenses: es imagen de Dios invisible, y el engendrado primero que todas las criaturas, porque para él se fabricaron todas, así en el cielo como en la tierra, las visibles y las invisibles. Así digamos los tronos como las dominaciones, como los principados y potentados, todo por él y para él fue criado. Y él es el adelantado entre todos, y todas las cosas tienen ser por él. Y él también, del cuerpo de la Iglesia, es cabeza, y él mismo es el principio, y el primogénito de los muertos, para que en todo tenga las primerías. Porque le plugo al Padre, y tuvo por bien que se aposentase en él todo lo sumo y cumplido. Por manera que Cristo es llamado fruto porque es el fruto del mundo, esto es, porque es el fruto para cuya producción se ordenó y fabricó todo el mundo. Y así Isaías, deseando su nacimiento, y sabiendo que los cielos y la naturaleza toda vivía y tenía ser principalmente para este parto, a toda ella le pide diciendo: derramad rocío, cielos, desde vuestras alturas, y vosotras, nubes, lloviendo, enviadnos al justo, y la tierra se abra y produzca, y brote al Salvador. Y no solamente por esta razón que hemos dicho Cristo se llama fruto, sino también porque todo aquello que es verdadero fruto en los hombres, digo fruto que merezca parecer ante Dios y ponerse en el cielo, no solo nacen ellos por virtud de este fruto que es Jesucristo, sino en cierta manera también es el mismo Jesús. Porque la justicia y santidad que derrama en los ánimos de sus fieles, así ella como los demás bienes y santas obras que nacen de ella, y que naciendo de ella después la acrecientan, no son sino como una imagen y retrato vivo de Jesucristo, y tan vivo que es llamado Cristo en las letras sagradas, como parece en los lugares a donde nos amonesta San Pablo, que nos vistamos de Jesucristo, porque el vivir justa y santamente es imagen de Cristo. Y así por esto, como por el Espíritu suyo que comunica Cristo e infunde en los buenos, cada uno de ellos se llama Cristo, y todos ellos juntos, en la forma ya dicha, hacen un mismo Cristo. Así lo testificó San Pablo diciendo: todos los que en Cristo os habéis bautizado, os habéis vestido de Jesucristo, que allí no hay judío ni gentil, ni libre ni esclavo, ni hembra ni varón, porque todos sois uno en Jesucristo. Y en otra parte: hijuelos míos, que os engendro otra vez hasta que Cristo se forme en vosotros.
y amonestando a los romanos a las buenas obras, les dice y escribe: desechemos pues las obras oscuras y vistamos armas de luz, y como quien anda de día, andemos vestidos y honestos, no en convites y embriagueces, no en desordenado sueño y en deshonestas torpezas, ni menos en competencias y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo. Y que todos estos Cristos son un Cristo solo, dícelo él mismo a los corintios por estas palabras: como un cuerpo tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, con ser muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y lo que decimos ahora, y lo que de todo lo dicho resulta, es conocer cuán merecidamente Cristo se llama fruto, pues todo el fruto bueno y de valor que mora y fructifica en los hombres es Cristo y de Cristo, en cuanto nace de Él y en cuanto le parece y remeda, así como es dicho. Este nombre que unas veces llamamos pimpollo y otras veces llamamos fruto, en la palabra original, no es fruto como quiera, sino es propiamente el fruto que nace de suyo, sin cultura ni industria, en lo cual, al propósito de Jesucristo a quien ahora se aplica, se nos demuestran dos cosas. La una, que no hubo ni saber, ni valor, ni merecimiento, ni industria en el mundo que mereciese de Dios que se hiciese hombre, esto es, que produjese este fruto. La otra, que en el vientre purísimo y santísimo de donde aqueste fruto nació, anduvo solamente la virtud y obra de Dios, sin ayuntarse varón. Los libros y letras del Testamento Viejo no pasaron callando por una extrañeza tan nueva y señaladamente tocando a personas tan importantes, porque ciertamente en muchas partes la dicen con palabras para la fe muy claras, aunque algo oscuras para los corazones a quien la infidelidad ciega, conforme a como se dicen otras muchas cosas de las que pertenecen a Cristo, que como San Pablo dice, es misterio escondido, el cual quiso Dios decirle y esconderle por justísimos fines, y uno de ellos fue para castigar así, con la ceguedad y con la ignorancia de cosas tan necesarias, a aquel pueblo ingrato por sus enormes pecados. Derramad, cielos, rocío, y lluevan las nubes al justo, a donde, aunque va hablando del nacimiento de Cristo como de una planta que nace en el campo, empero no hace mención ni de arado, ni de azada, ni de agricultura, sino solamente de cielo y de nubes y de tierra, a los cuales atribuye todo su nacimiento. Y a la verdad, el que cotejar estas palabras que aquí dice Isaías, con las que acerca de esta misma razón dijo a la benditísima Virgen el arcángel Gabriel, verá que son casi las mismas, sin haber entre ellas más diferencia que lo que dijo el arcángel con palabras propias porque trataba de negocio presente. Isaías lo significó con palabras figuradas y metafóricas, conforme al estilo de los profetas. Allí dijo el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Aquí dice Isaías, enviaréis, cielos, vuestro rocío. Y allí dice que la virtud del alto le hará sombra. Aquí pide que se extiendan las nubes. Allí, y lo que nacerá de ti santo, será llamado Hijo de Dios. Aquí, ábrase la tierra y produzca al Salvador. Y sácanos de toda duda lo que luego añade diciendo, y la justicia florecerá juntamente, y yo, el Señor, le crié. Yo le crié, conviene a saber al Salvador. Esto es a Jesús, porque Jesús es el nombre que el original allí pone. Y dice yo le crié, y atribúyese así la creación y nacimiento de esta bienaventurada salud, y préciase de ella como de hecho singular y admirable. Y dice, yo,
como si dijese, yo solo, y no otro conmigo. Pero entre otros, para este propósito, hay un lugar singular en el Salmo 109, aunque algo oscuro según la letra latina, mas según la original, manifiesto y muy claro, en tanto grado que los doctores antiguos que florecieron antes de la venida de Jesucristo conocieron de allí, y así lo escribieron, que la madre del Mesías había de concebir virgen por virtud de Dios y sin sombra de varón. Dice de esta manera: en resplandores de santidad del vientre y de la aurora, contigo el rocío de tu nacimiento, en las cuales palabras, y no por una de ellas, sino casi por todas, se dice y se descubre este misterio. Porque lo primero, cierto es que habla en este salmo con Cristo el profeta, y lo segundo, también es manifiesto que habla en este verso de su concepción y nacimiento. Mas que Dios solo, sin ministerio de hombre, haya sido el hacedor de esta divina y nueva obra en el virginal y purísimo vientre de Nuestra Señora, lo primero se ve en aquellas palabras, en resplandores de santidad, que es como decir que había de ser concebido Cristo, no en ardores deshonestos de carne y de sangre, sino en resplandores santos del cielo, no con torpeza de sensualidad, sino con hermosura de santidad y de espíritu. Y demás de esto, lo que luego se sigue de aurora y de rocío, por galana manera declara lo mismo, porque es una comparación encubierta que si la descubrimos sonará así. En el vientre, conviene a saber, de tu madre, serás engendrado como en la aurora, como lo que en una aquella sazón de tiempo se engendra en el campo con solo el rocío que entonces desciende del cielo, no con riego ni con sudor humano. Y últimamente, para decirlo del todo, añadió: contigo el rocío de tu nacimiento, que porque había comparado a la aurora el vientre de la madre, y porque en la aurora cae el rocío con que se fecunda la tierra, prosiguiendo en su semejanza a la virtud de la generación, llamóla rocío también. Y a la verdad, así es llamada en las divinas letras, en otros muchos lugares, esta virtud vivífica y generativa con que engendró Dios al principio el cuerpo de Cristo, y con que después de muerto le reengendró y resucitó, y con que en la común resurrección tornará a la vida nuestros cuerpos deshechos, como en el capítulo 26 de Isaías se ve. Pues dice a Cristo David que este rocío y virtud que formó su cuerpo y le dio vida en las virginales entrañas, no se la prestó otro, ni la puso en aquel santo vientre alguno que viniese de fuera, sino que él mismo la tuvo de su cosecha y la trajo consigo. Porque cierto es que el Verbo divino que se hizo hombre en el sagrado vientre de la Santísima Virgen, él mismo formó allí el cuerpo y la naturaleza del hombre de que se vistió.